Yo voy a un colegio de monjas y mis monjas deciden cuando cumplimos 14 años y tal, nos llevan a conocer las chabolas de Madrid. Eran 30.000 chabolas las que rodeaban Madrid, Palomeras, Orcasitas, o sea, toda la zona. En ese momento, 30.000 son muchas, ¿eh? Ellos dieron una consigna muy bonita, que era el derecho al lugar. El tema era, no nos vamos a ir del barrio. Casa, vivienda y aquí. Aquí. El derecho, ese era el lema, ¿eh? sí, Casa, vivienda y aquí. Perdona, el derecho al lugar. ¿Creéis que habría ahora mismo una palanca que, por ejemplo, permitiese que la gente no se tuviese que ir de los barrios por el problema que tenemos ahora mismo respecto, pues eso, del alquiler? Hay que estudiar con mucho detalle lo que fue Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras fue un movimiento de una originalidad extraordinaria. Ahí no había siglas políticas, ahí había intereses que había que resolver, ¿no? Una cuestión de derechos sociales y una cuestión de lo que estaba en la calle. Yo no era del Partido Comunista, yo era de una organización que sonaba fatal, porque sonaba Organización Revolucionaria de Trabajadores, ORT, imagínate. Una chica eran que... la iglesia buena. Todas las reivindicaciones que planteamos ahí, luego vas cogiendo la Constitución y vas viendo que hay cosas que las tuvieron que coger porque... Fíjate, fue el año 70 sí. Y yo me acuerdo que acabamos abrazándonos unos con otros, que fue precioso. Ante los problemas, es verdad que había una dictadura muy fuerte, pero nos poníamos de acuerdo. De todas maneras, también es verdad que éramos personas muy vinculadas afectivamente, totalmente. Muy parecidas, nos queríamos, teníamos amigos comunes, es decir, íbamos a las fiestas juntos. El barrio de Palomeras, actual Vallecas, en los años 50 era un barrio de chabolas y se construía de forma clandestina por las noches antes de que les pillara la Guardia Civil. Las monjas llevaban a las niñas a ver cómo vivían los pobres y, lejos de una mirada de zoológico, despertó la conciencia de Paca y Manuela. Qué interesante esto del papel clave de las asociaciones vecinales en la lucha por los barrios y contra la desigualdad. Me quedo con una frase: la transición no es del rey de Adolfo Suárez, fue de toda una sociedad. Pues seguimos con nuestras conversaciones con Paca, con Manuela y con Cristina. Bueno, en este episodio estáis vosotras dos, Paca Sauquillo y Manuela Carmena. Vamos a hablar precisamente de del viaje de la lucha de los barrios y que a lo mejor pues el tema del asociacionismo de barrio pues da un poco a lo mejor como dices, jo, es que eso suena como muy antiguo, ¿no? El asociacionismo de barrio es uno de los grandes e importantes tejidos precisamente que nutrían no solamente las conversaciones sino la interdependencia de las sociedades. Y a todo esto, y especialmente en la ciudad de Madrid, Paca, tuviste bueno, pues la oportunidad de reivindicarlo mucho. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Palomeras? ¿Cómo, o sea, qué presión hacéis y cómo se vivía la lucha de barrios en esos años, en los años 60? Bueno, yo creo que hay que montar o retrasar la historia a los años 50, que fue cuando efectivamente hubo mucha inmigración de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha a Madrid. Con lo cual en Madrid había en los años 60 más de 30.000 chabolas. Y cuando digo chabolas, eran chabolas, o sea, únicamente era el techo de Uralita de emigrantes españoles que habían venido a Madrid huyendo de la guerra. Muchos de ellos cambiaban el nombre cuando llegaban aquí. Yo recuerdo que algunos se llamaban, por ejemplo, Libertad, y se llamaba, cuando llegó aquí tuvo que cambiarse a Dolores o a Esperanza. Alguno que se llamaba Vladimiro se tuvo que cambiar al nombre de Blas porque venían huyendo de lo que había sido, eran republicanos o socialistas o comunistas. En aquel momento en España había un 80% de analfabetismo, o sea, las mujeres prácticamente eran absolutamente analfabetas. O sea, yo recuerdo en años 60, completamente analfabetas. Bueno, había un 80% sí. En el Extrarradio, en el centro de Madrid, ¿no? Por las que habían venido a vivir a Madrid, ¿no? Me parece que lo más importante en mi trayectoria vital es que en mi colegio, yo voy a un colegio de monjas, y mis monjas deciden cuando cumplimos 14 años y tal, nos llevan a conocer las chabolas de Madrid. Nos llevan a conocer los suburbios. No sé por qué se les ocurrió eso, pero eso lo agradezco muchísimo, porque imaginaros que son unas niñas eso, de 14, 15 años y te llevan a un barrio de chabolas donde trabajaban mis monjas, que se llamaba Los Picos de Europa, que ahora es todo lo que está debajo de lo que se llama el Parque de las Tetas, ¿no? Entonces, imagínate, con 15 años llegas y ves esa miseria. Dices, ¿esto qué es? Niños sin zapatos, niños que no sabían leer. Yo tengo, además es curioso porque me impresionó tanto que me habían regalado una máquina de fotos entonces y yo tengo fotos de aquella época, ¿no? Entonces las monjas nos llevaban
el domingo para enseñar catecismo, ¿no? Y enseguida, pues 2 o 3 amigas y yo dijimos, esto es una tontería, porque lo del catecismo mejor es que aprendan a leer. Entonces les preparamos unos bocadillos y tal. Y en casa les parecía normal. Nadie dijo, oye, ¿pero cómo os vais a ir a las chabolas? Bueno, fuimos allí. Por supuesto, no aprendió a leer ni uno, como se puede imaginar, no teníamos ni idea, pero sí que es verdad que para nosotros aprendimos muchísimo, porque fue muy pronto ver la desigualdad, la pobreza, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba a casa y planteaba, esto no puede ser. Tenía entonces una tía soltera muy inteligente, que comía muchas veces con nosotros, y me decía, Manuela, pobre ha habido siempre. Yo decía, ¿por qué? No tiene por qué haberlo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un determinante para que desde un primer momento ese grupo de amigas siempre tuviéramos un afán enorme porque teníamos que hacer algo. Éramos muy religiosas en aquel momento y estábamos muy vinculadas a la necesidad de acabar con la pobreza y con la marginación y tal, ¿no? Yo recuerdo en el propio barrio, en la sacristía, que era un poco la que nos permitía reunirnos, llevar un tapón, que todavía lo tengo, en donde las reclamaciones que hacían ponían el dedo. Ah, vale, como un sello. Como un sello, porque se entendía que no eras analfabeto si tú ponías tu nombre. Eso ya no eras analfabeto, o sea, las mujeres que sabían firmar ya no eran analfabetas. Yo me acuerdo que mi madre tenía colgada en un armario una cartilla y a todas las muchachas que teníamos las enseñaba a leer, porque no sabía leer ninguna. Y mi madre pues sacaba la cartilla y a todas les enseñaba a leer. ¿Cómo es la cartilla? ¿Cómo funcionaba eso? Que era Pues mira, una cartilla... la cartilla es un librito en el que ponía pues la M con la ama y la P con la APA, que es con lo que se aprendía. Cuando tú llegabas al colegio, a la primera clase que tenías, tenías una cartilla. Y la cartilla era lo que te enseñaba las sílabas, te enseñaba las letras y se aprendía a leer así, con la cartilla. Y es lo que mi madre tenía colgado en su armario ropero, la cartilla, y por allí pasaban todas, ¿no? Sí, sí. ¿No? Luego ya viene el avatar de que llegas a la universidad y entonces yo siempre digo que la universidad para mí y mi generación significó conocer lo que había sido la guerra civil, entender la guerra civil como una lucha de clases, como una guerra entre los de abajo y los de arriba, el que habían vencido los de arriba. Entonces te identificas con ese mundo que sufre, ese mundo que tiene limitaciones, ¿no? Y a partir de ahí pues llegas al Partido Comunista. Yo entro en el Partido Comunista en cuarto de Derecho y luego ya pues todo va rodado. Es decir, al final pues hacemos una asamblea, era una época en la que en la universidad pues se hacían muchas cosas contra la dictadura, hicimos una asamblea, nos detuvieron a los que hicimos la asamblea y entre otras cosas nos echaron de la Universidad de Madrid. Y entonces yo llegué en el año 64, me parece. ¿Cuántos años tenías tú ahí, Paca? Hombre, 24, 25, por ahí, sí, 24 años. Entonces se montó en la primera asociación de vecinos de Palomeras Bajas, que efectivamente la monté yo con un sacerdote de los que estaba allí en la parroquia, Gabriel Rosón, que se ha muerto, que luego ya no ya salió de sacerdote, y con otra persona del barrio, ¿no? Entonces montamos la primera asociación de vecinos acogiéndonos a una ley que era la ley de asociaciones, que la había montado Fraga cuando el tema de la prensa también, de la libertad de prensa. Estoy hablándote de esos años en donde no pensaba que íbamos a hacer las primeras asociaciones de vecinos, que es una experiencia muy interesante porque efectivamente nos permitía actuar legalmente, poco lo mismo que había pasado también con comisiones obreras que actuaban dentro de lo que era el mundo del trabajo, el sindicato vertical. Bueno, pues las asociaciones de vecinos nos permitían reunirnos. Entonces nos reuníamos en la parroquia y se montó la primera asociación de vecinos y esos estatutos que montamos, pues luego se fueron llevando a todos los barrios, los mismos estatutos. Bueno, siempre digo que... O sea, generó interés Hombre, este movimiento. Los de Bilbao dicen que la primera no fue la nuestra, sino que era la de Recalde. No lo sé, ¿eh? Yo no me quiero meter con los de Bilbao. Palomeras Bajas, por hacer un pequeño paréntesis, es la actual Vallecas. Que se Bueno, sepa. efectivamente, sí. Palomeras Bajas estaba Vallecas, lo que era el puente, que a Madrid, la gente del centro, no pasábamos a lo que era Vallecas, porque Vallecas se consideraba que era absolutamente una zona de rojo, le llamaban, y Palomeras era un poco más allá, efectivamente. Lo que puede ser ahora, a donde está la Asamblea de Madrid actualmente, era lo que era Palomeras Bajas, Palomeras Altas, el Cerro del Tío Pío. Bueno, era una zona que eran terrenos en donde efectivamente la gente llegaba por la noche, montaba su chabola. Había una leyenda que decía que sí, en Madrid, porque en Barcelona parece ser que estaba más regularizado por el delegado de gobierno, pero aquí decían que si montabas el techo,
construías el techo por la noche y te metías dentro, que no podían tirar las chabolas. O sea, ya era vivienda, ¿no? Ya se Ya consideraba se consideraba vivienda. Bueno, no era vivienda. No, obviamente. Y efectivamente a veces las tiraban, o sea, entraban y decían, oye, esto no es una vivienda. Sí, yo me acuerdo perfectamente que vino una chica muy joven, de muchacha en casa, y se ponía a llorar. Ella, ¿qué te pasa? Y tal, no, es que he venido del pueblo y tal. Y ella vivió esa experiencia que dice, Paquita, tuvieron sus padres que poner el techo de la chabola en una noche. Claro. Y lo pusieron. Y ella, claro, lloraba y tal. Sí, ¿qué pasaba si, por ejemplo, se enteraban de que estabais cooperando en esto? ¿La Bueno, gente no, lo porque sabía? la policía no llegaba hasta por la mañana. Entonces, Ajá. cuando llegaba por la mañana, si ya estaba el techo, Sí, aparte pues que entendía yo creo nada. que seguramente Se sabía, pagarían, pero se callaban. Perdona, seguramente pagarían y darían un poquillo de dinero para que la policía municipal le mirara para algún otro caso, lado. ¿eh? algún caso. Pero, hombre, pero... ten la seguridad, te quiero decir, había una tolerancia inevitable porque de la noche a la mañana, te quiero decir, había 10 más, 15 más, 20 Claro, más. es ¿no? que fíjate que todo Madrid, en Madrid y Barcelona me imagino que también, pero en fin, yo viví en Madrid, eran 30.000 chabolas las que rodeaban Madrid, Palomeras, Orcasitas, o sea, toda la zona. En ese momento, 30.000 son muchas, ¿eh? O sea, Hombre, cuando claro. llegaron en el año ya prácticamente finales de los de 70, y ya con la democracia en los 80, fue cuando se hizo toda la remodelación de los barrios, que fue un papel muy importante, en donde lo jugaron Claro, prácticamente... fíjate ahí, aparte de los abogados, ahí tuvo un papel impresionante los arquitectos. Sí. Quiero decir que eran... El urbanismo, dices, en las ciudades. Y eran, pues, el grupo de arquitectos trabajaba con Claro, vosotros. trabajábamos juntos, o sea, montamos arquitectos, también con los enseñantes, o sea, hacíamos una coordinación porque tampoco había institutos. Claro, pero fíjate, yo me acuerdo que los urbanistas ahí generaron algo, mi marido es Eduardo Leira, que era más el que luego hizo el plan de Madrid y tal, pero ellos dieron una consigna muy bonita, que era el derecho al lugar. El tema era, no nos vamos a ir del barrio. Casa, Es decir, vivienda y aquí. aquí, el derecho... Ese era el lema, ¿eh? Sí. Casa, el derecho, vivienda y aquí. perdona, el derecho al lugar. Entonces, por eso es que un sitio como Orcasitas, que es una preciosidad de barrio ahora, es un barrio que se construye sobre lo que eran las chabolas. Claro. Y Es decir, por el derecho al lugar. Entonces, eso es una reivindicación que ahora estaría muy interesante cuando se está produciendo desplazamiento de zonas de la ciudad, el derecho al lugar. Sí, sí, pero lo que dice Manola es muy importante, porque es verdad que las chabolas les querían echar de la chabola que habían construido en esas condiciones que hemos planteado de por la noche, querían echarles para que se fuesen a otras ciudades, Fuenlabrada, Leganés, que son unas ciudades preciosas, pero entonces eran ciudades dormitorios, querían echarles. Y la gente decía la reivindicación de vivienda aquí y ahora. Esa era un poco la reivindicación que hicimos y era una reivindicación que llevamos, me acuerdo, en el primer gobierno de UCD, con Garrigues, que fue el primero que empezó a plantear y nos ayudó a decir que sí, que había que hacer la remodelación. Y entonces la gente, las asociaciones, que jugaron un papel clave, porque eran como los precursores de lo que luego fueron los ayuntamientos democráticos del año 79, ¿no? En los barrios estábamos arquitectos, profesores, enseñantes, que nos juntábamos para ver las reivindicaciones de los barrios. En el mundo del trabajo estaban fundamentalmente comisiones obreras también. Y luego nosotros, los abogados, que habíamos ido montando despachos laboralistas que no existían, porque hacíamos el papel que hacían el sindicato vertical, o sea, el sindicato vertical defendía lo que era un sindicato vertical en el mundo del trabajo, nosotros defendíamos lo que eran comisiones obreras fundamentalmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, digamos, empieza a haber un movimiento apasionante que hay que estudiar con mucho detalle lo que fue Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras fue un movimiento de una originalidad extraordinaria. Ahí no había siglas políticas, ahí había intereses que había que resolver, ¿no? Cuando Marcelino Camacho y Julián Ariza empiezan a gestionar lo que son las comisiones obreras, no plantean que es un sindicato de izquierda, nada. Aquí lo que plantean es, hay problemas, vamos a solucionarlos, ¿no? Una cuestión de derechos sociales y una cuestión de lo que estaba en la calle en ese No, momento, eran de unos, escucha. mira, eran ya unos metalúrgicos, empiezan los metalúrgicos, son muy buenos, ya son gente muy bien formada y empiezan a exigir condiciones, incremento de tal, y se reúnen comisiones, son comisiones de trabajo, nadie tiene título, ¿no? Pero claro, detrás estaba la idea de hacer este movimiento y tal. Entonces nos dicen, hacen falta abogados. Necesitamos que se cree un despacho de abogados para apoyar este movimiento. Y la verdad es que yo estaba acabando la carrera en Valencia y me dijeron, hemos creado un despacho aquí en la calle Cruz 16, pues por favor vente. Y allí me fui yo. Y luego ya, pues a partir de ahí, ya vino el crear Atocha y tal, pero esa es la raíz. Yo no era del Partido Comunista, yo era de una organización que sonaba fatal, porque sonaba Organización Revolucionaria de Trabajadores, ORT, imagínate, una Vamos, chica eran que... la iglesia buena.
Bueno, pues, pero éramos una organización nunca que queríamos que el cambio y la democracia llegaría por la violencia, sino que llegaría por el cambio de la gente, revolución de las masas, diríamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que también jugamos un papel en el cambio en el Colegio de Abogados. O sea, que fue cuando hubo el Congreso de León, en donde reivindicábamos cosas que luego se plantaron de alguna forma o se plantearon en la Constitución. Mira, de verdad, es que la sociedad civil, ¿cómo movilizamos a la sociedad civil? Entonces es precioso, porque tú acuérdate que Esto antes... os iba a preguntar por eso, porque antes, o sea, ahora en la actualidad es tan sencillo como poner un tuit, poner un no sé qué, o sea, entonces la no había convocatoria, ¿cómo se realiza? Pues mira, nosotros empezamos a plantear una cosa que era muy bonita. ¿Te acuerdas que nos reuníamos todos los sábados Sí. en el Salón de la Virgen? Era un salón que había en el Colegio de Abogados, lo que antes era el Colegio de Abogados. Llevamos la gente progresista. Y entonces, pues hablábamos de todo. Y no había problema, allí no había policía. No. Te quiero decir, porque cuando empiezas a digamos, a ocupar terreno de la sociedad, no es fácil reprimir el terreno de la sociedad. Lo que pasa, yo creo ahora, es que curiosamente se nos ha olvidado hacer eso. Es decir, la sociedad civil ahora es una cosa chiquitita, pequeña, te quiero decir, llena de etiquetas, muy individualista también, Sí. porque es el tuit el que pone en una frasecita, Sí, ¿no? pero bueno, pero la sociedad civil como tal está, como yo diría, como muy clasificada por los Muy distintos fragmentada. partidos, Sí, por los ujú. partidos, pero aquello era simplemente ¿por qué íbamos los sábados? Porque era interesante. Y allí nos íbamos y ahí se planteaba todo. Se planteó, por ejemplo, el actuar en el Congreso de Abogados de León, que fue una sorpresa, porque la derecha creía que iba a ser pues, un camino absolutamente triunfal de la visión en ese momento del desarrollismo franquista y tal, y de pronto estuvo llena de abogados progresistas y se dio la vuelta, ¿no? Sí, que reclamábamos el turno de oficio, reclamábamos el La habeas amnistía, corpus, la la amnistía, amnistía. efectivamente. Sí. ¿Cómo se materializaban luego después estas cosas que planteabais en estas reuniones en pues, actos, consecuencias reales y materiales? Porque yo creo que un poco de la desafección o del desinterés que puede haber ahora en la política, precisamente, no solamente es la disuasión que hay de ciertos espacios que puede haber comunes, ¿no?, donde la gente pueda reunirse, es que verdaderamente mira, la gente no sabe si se puede reunir Pues mira, o no. ¿sabes ¿Cómo cómo se traducía? porque se conseguían cosas? Te quiero decir, naturalmente, te quiero decir, el gobierno en ese momento era consciente de que había una especie de turbulencia, digamos, de la sociedad civil y tenía que conceder cosas. Y lo mismo que, por ejemplo, nosotros, pues íbamos a ver a todos los presos políticos y entonces reivindicábamos cosas y cosas se conseguían. Otras no, pero muchas se conseguían. En el fondo, todas las reivindicaciones que planteamos ahí, luego vas cogiendo la Constitución y vas viendo que hay cosas que las tuvieron que coger porque... Fíjate, fue el año 70 y Sí. yo me acuerdo que En León. acabamos abrazándonos unos con otros, que fue precioso. Es decir, gente de derechas abrazándose con nosotros porque habíamos conseguido el que se declarara la necesidad de la amnistía para los presos políticos en España. Y fue en el año 70. Te quiero decir, ¿cómo se consigue? Pues porque íbamos allí, porque interveníamos, porque no lo estudiábamos, porque teníamos una gran capacidad de seducción, Sí, porque asustábamos, porque estimulábamos, porque efectivamente éramos capaces de contactar con lo que la sociedad necesitaba, yo creo. Sí, mira, y aunque hubiera diferencias que las había, o sea, entre el Partido Comunista, la gente que era de la ORT, empezaba a surgir el Partido Socialista, había algunos compañeros, muy Bueno, pocos. eso porque había estaban- poquísimos, Muy, porque digo, muy uno decía, pocos. "Te he encontrado porque un estaban socialista", fuera. y era una cosa, difícil. "Ay, ¿cómo un Pero bueno, socialista?". entonces nos entendíamos y dialogábamos, y si había un problema en nuestro despacho, la verdad es que sí que nos poníamos de acuerdo. Sí, O sea, ante los problemas, es verdad que había una dictadura muy fuerte, pero nos poníamos de acuerdo. Pero de todas maneras también es verdad que éramos personas muy vinculadas afectivamente, muy Totalmente. parecidas, nos queríamos, sí, sí, teníamos sí. amigos comunes, Sí, sí, todo. es decir, íbamos a las fiestas juntos, es decir, que esas cosas también ayudan mucho, ¿no? Desgraciadamente, hubo muchos líderes vecinales que luego pasaron, vamos, desgraciadamente no, pero sí que pasaron a ser miembros del ayuntamiento y se pensó que ya no tenían papel en ese momento las asociaciones de vecinos. Es que ahí hubo un error histórico gravísimo. ¿Qué fue? Porque fue el error de considerar que el asociacionismo, que la sociedad civil no era necesaria. De alguna manera nos enamoramos de la democracia como institución política, olvidándonos que la base de la democracia es la sociedad civil. Entonces se menospreció a las asociaciones, es más, se las vio con miedo. Sí, Eran claro. incómodas, porque eran, claro, asociaciones que llegaban y decían, oye, ¿qué vosotros pasa habíais con lo dicho mío? aquí? ¿Sabes? Y entonces se las empezó como a desinflar, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesantísima es ver qué pasó con el Partido Comunista. El Partido Comunista, nosotros estábamos todos organizados por asociaciones profesionales y teníamos ahí una vida y tal. El Partido Comunista llegó y dijo, no, estos son unos señoritos, los abogados, unos picos de oro, tal, que vayan cada una a su asociación territorial, ¿no? Era absurdo, era disolver la base
del asociacionismo civil que había permitido de verdad la transición. Porque cuando se habla de la transición la gente cree que fue cosa de Suárez y de Juan Carlos I, y no, fue cosa desde hacía mucho antes de la sociedad civil que se había organizado, Sí, sí, por supuesto, con el impulso de lo que había sido la Iglesia y los movimientos progresistas una de la iglesia Iglesia. progresista en aquel momento, o sea, Se que entiende, no se toda... entiende, claro, claro. Pero que era muy Sí, importante sí, porque sí. la Iglesia fue quien abrió, Sí. como digo La yo, puerta de las puertas literal para las que se puertas pudiesen del reunir ahí. movimiento obrero. Luego Ajá. el Partido Comunista siguió el cauce, pero fuisteis vosotros los que lo Sí, abristeis. yo creo que hubo un movimiento vecinal, un movimiento obrero, en donde, como ha contado antes Manola, pues es verdad, desde las instituciones hacer reivindicaciones necesarias para la ciudadanía de los Mira, trabajadores. yo eso creo que sería una buenísima lección para los partidos políticos ahora, porque ahí lo que menos importaba era la etiqueta, importaba el contenido. Y el contenido era conseguir que las reivindicaciones que hacían los obreros, que algunos no eran de nada, tuvieran éxito. Y nosotros ahí jugábamos un papel Sí, importante. como que la verdad no iba en bloques. Claro. La verdad estaba en Por la lo calle menos más la absoluta. etiqueta no había etiquetas. Pero después, durante la democracia, hay 2 o 3 acontecimientos importantísimos en la historia de nuestra patria, como es el tema de la drogadicción, en un momento concreto en el que teníamos un auténtico infierno en todos los barrios, porque de pronto aquellas personas que habían luchado tanto por mejorar sus condiciones veían con pavor y tristeza que sus hijos estaban haciendo drogodependientes. Sí, eso fue muy gordo en el Pozo del Tío Raimundo. Bueno, en el Pozo, Sí, en Urcasitas, en Palomeras, y salió sí. una asociación espontánea maravillosa que eran las Madres contra la Droga. Y aquella gente trabajó muchísimo y ese problema se ha resuelto. Sigue habiendo droga, pero no es lo que era entonces. Sí. Segundo problema. Empezamos con el tema de la cantidad de gente que no quiere hacer el servicio militar. Objetores de conciencia, insumisos, la gente en la cárcel. ¿Qué se consigue? Pues se consigue que el servicio militar dejó de ser obligatorio. Sí, sí. Y eso lo consiguieron gente que es mucho más jóvenes que nosotros, porque eso es de una época, Sí, es de o sea, los 90. Eso es de los 90, sí. ¿Y cómo lo hicieron? Pues diciendo, oye, yo no voy a la mini, a mí qué me cuentas, Claro. que me tienen que meter en la cárcel, pues meten en la cárcel. Y de pronto la cárcel estaba llena de gente que simplemente no quería ir. Y claro, eso fue un escándalo. Sí. Y siendo una sociedad civil tan importante y jugando un papel tan importante en todos los cambios sociales que vosotras habéis podido vivir hasta el momento, ¿por qué a día de hoy hay este entusiasmo en diluir cualquier conato de, pues eso, de emoción, de, Mira, en mi de opinión, asociación, de cualquier cosa, ¿no? Que En mi estáis pudiendo opinión, ver? aquí hay una pantalla que es negativa y es la de la política. La política es una pantalla que está desilusionando a todo el mundo, porque efectivamente hay una manera de hacer política, desde mi punto de vista, es una manera muy partidaria para conseguir objetivos de partido, donde no se ha valorado a la sociedad civil. Y la sociedad civil ahora ve qué puedo hacer y ve la pantalla de la política y no ve lo que hay detrás. Que lo detrás es que la verdadera democracia es la de la sociedad civil, no lo ve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser crítico con una pantalla que nos está impidiendo ver lo que debemos ver. Claro, Manola, eso es verdad, pero lo que pasa es que la política, todos somos políticos. O sea, yo me acuerdo en la Facultad de Derecho, el catedrático de entonces, Carro, que luego fue político, decía que todo es política. O Tú sea, sabes, Paquita, que me refiero a los partidos. Sí, sí, sí. Los partidos Ya. ahora mismo, de verdad, tienen que reflexionar. Sí. Están siendo un obstáculo para, digamos, el desarrollo de la sociedad civil. Cada partido dice una cosa, tiene que decir una cosa. Tiene que singularizarse, porque parece que si el partido no se singulariza, pues después no puede ganar las elecciones. Entonces, de verdad, la reforma de los partidos es absolutamente urgente porque es esa pantalla que está impidiendo a la sociedad civil saber cuál es su camino y su capacidad de desarrollo. y eso lo tenéis que hacer vosotros, o sea, la gente Hombre, joven. pobres, y los ellos es que viejos. si los políticos dicen esas tontadas, pues por lo menos no hacen los casos. Ya, ¿no? bueno, ¿Qué pero podéis también los hacer? políticos, en el fondo, son también parte de la sociedad. A mí una de las cosas que yo creo que obviamente nos está preocupando bastante, por ejemplo, las estafas inmobiliarias, ¿no? Así como tema. Obviamente a día de hoy, pues a lo mejor un fondo buitre no es un modelo de estafa, pero un poco estafa sí que es para Es estafa, nosotros, es ¿no? estafa. Para mí es estafa porque en el fondo es echar a una población que está viviendo en el centro de las ciudades, bueno, con Mira, dinero que viene. Yo creo que antes de empezar a calificar, lo que hay que hacer es conocer. Y a mí me espanta que no tenemos datos, que no tenemos unos datos claros, porque yo cada vez que oigo, por ejemplo, que dice que hacen falta no sé cuantísimas viviendas porque se crean no sé cuantísimos hogares, y yo siempre me pregunto, ¿y los que se mueren qué?
La gente no se lleva a la tumba a su casa, entonces hay cantidad de casas que se desocupan porque nos morimos. Y delante de nosotros está una generación que casi todos eran propietarios de sus viviendas. Sí. Entonces Bueno, sí, porque se había dicho esa frase de no hagas, haga propietarios. No proletarios, sino propietarios. Sino propietarios. Bueno, hace Así se 4 decía años... eso. No, en la época de En la época de Franco, sí. pero hace, digamos, cuando yo estoy en el ayuntamiento hacemos una encuesta muy importante sobre la vivienda y nos da unos datos importantísimos. Y en ese momento, estamos hablando sería el 17 o el 18, había todavía un 80% de habitantes españoles, te quiero decir, que eran propietarios de sus viviendas. Seguramente ha disminuido porque está disminuyendo la propiedad, pero aún así las personas que ahora mismo tienen las edades mayores que tenemos nosotros son propietarios en general y nos vamos a ir muriendo porque eso parece que no tiene arreglo. Entonces lo que no queda ninguna duda es que se quedan muchas viviendas libres. Bueno, pues ni eso he visto yo analizado en la cantidad de tonterías que se dicen muchas veces y demagogias sobre la vivienda. Hagamos buenas comisiones de trabajo, que trabajen bien, que no anden con tontadas y que vean un análisis. Vamos a ver cuántas viviendas hacen falta, por qué se puede conseguir, que no sé, cosas así. Parque de vivienda pública, y esto me enlaza precisamente con las estafas que ocurrían en Palomares. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Bueno, no, una de las estafas piramidales, bueno, fue Nueva Esperanza, no sé si, en fin, la gente de mi generación sí se acordará, la vuestra no lo conoció. Y había otra estafa que era la que yo llevé, que fue la de Cirilo Vildalagarto, que eran 6.000 afectados, pues que les quería... 6.000 afectados, ¿eh? Sí, siempre con la vivienda ha habido negocio. O sea, entonces, en ese caso, era una estafa piramidal que les quería coger las parcelitas y les prometía que les iba a dar una vivienda y luego resulta ¿Esto en qué que año era más o menos? Pues esto fue en los 65, 66, sí, el juicio me parece que fue en el 67, pues sí, y Nueva Esperanza fue parecida en esa fecha. Entonces era, bueno, luego, es que siempre ha habido gente que se ha aprovechado de las necesidades y entonces en ese caso era la necesidad también de vivienda, porque la gente vivía en unas condiciones infrahumanas, en Chabolas, no había barro, no había instituto, no había agua, entonces se aprovechaban de esas necesidades, como ahora efectivamente pues están aprovechando los fondos buitres de expulsar a personas que están... Y que, como dice Manuela, pues es verdad, habría que saber qué número de viviendas se necesitan, cuáles están vacías. Entonces, y, por ejemplo, ¿cuántas viviendas? Curiosamente, no hay de verdad un dossier importantísimo que tendría que hablar, a disposición de todo el mundo. ¿Cuántas viviendas son propiedad de los fondos? ¿Cuántas viviendas son propietarias de sociedades familiares? ¿Cuántas viviendas son...? Te quiero decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me desespera. ¿Cuántos desahucios en este momento están suspendidos por vulnerabilidad de sus habitantes? No hay datos. Tú vas al Consejo del Poder Judicial y no tienen esos datos. La ley dice de una manera muy clara que todos esos desahucios que se suspenden, las rentas las tiene que pagar el Estado. ¿Lo está haciendo? Yo he preguntado datos y nadie tiene esos datos. Así no se pueden hacer políticas. De verdad, la política tiene que olvidarse de tonterías y ponerse a trabajar con datos y, digamos, pues a estudiar y a trabajar y a buscar soluciones. A lo mejor primero no da resultado, pues entonces hay que evaluar. Si esto no vale, pues habrá que hacer otra cosa. Trabajar como trabajamos en la vida normal para solucionar nuestros problemas. Una cosa que había en la justicia española y que la quitamos y era que se pagaba por todo. Te quiero decir, si tú querías que te hicieran una citación pronto, pagabas. Si tú querías, te quiero decir, que te sacaran tu asunto antes que otro, pues se pagaba. Bueno, había gente que nunca pagamos, ¿eh? Cosa bueno, que no se les extrañaba que pudiéramos celebrar juicios sin pagar. O sea, ya, pero bueno, todo, había... Sí, así, la mayoría... ¿sabes? Y la prueba además sí, es que, bueno, yo qué sé, era o sea, así. que había sobornos. Eso. Bueno, no se atrevía a más sobornos, pero los funcionarios te decían, nosotros no tenemos dinero, porque es verdad, no tenían dinero para salir a hacer citaciones. Entonces o pagabas o no te hacían la citación, así de claro era, ¿no? Entonces toda la estructura de la justicia estaba absolutamente, digamos, oxidada por toda una serie de comportamientos que venían de... entender como negocio la administración de justicia, ¿no? Y entre ello pues incluía también los subasteros, evidentemente. ¿Y estos qué es lo que hacían? Pues mira, los subasteros se ponían de acuerdo y se siguen poniendo, desgraciadamente sigue pasando, para que los precios no suban en las subastas. En las subastas resulta que si yo te digo, oye, tú has esta oferta, yo no lo voy a hacer y esta te la quedas tú, pero a la siguiente tú no participas y me la quedo yo. Es controlar naturalmente el mercado. ¿Y eso se sigue haciendo? Bueno, yo no de tengo otra constancia forma, pero... de la seguridad que se sigue haciendo. Además, son actividades muy oscuras, las de las subastas, no se conoce bien. Es decir, hay además cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, todas las viviendas que al final no tienen heredero, es decir, hay viviendas, estamos hablando de los que nos morimos y dejamos nuestras casas, pues hay gente que muere y no tiene herederos. Al final hereda el Estado.
Y el Estado le obliga a la ley a sacarlo en pública subasta, esas cosas, ¿no? No se las puede adjudicar, por ejemplo, a una ONG, no, hay que sacarlas en pública. ¿Qué pasa con esas subastas? Bueno, sería interesante. ¿Creéis que habría ahora mismo una palanca que, por ejemplo, permitiese que la gente no se tuviese que ir de los barrios por el problema que tenemos ahora mismo respecto, pues eso, del alquiler? Hombre, claro o que sí, claro. que se traduzca ahora mismo precisamente, ¿no? Que siga habiendo una desigualdad como en la Cañada Real, absolutamente desatendida, y que eso esté pasando ahora Mira, mismo. claro que sí. De todas maneras hay que recordar, por ejemplo, cuando yo estoy en el ayuntamiento, el gallinero se acaba. Había las dos grandes zonas todavía suburbiales, la Cañada Real y el Gallinero. Acordaros cómo era el Gallinero. No ¿Cómo sé era qué. el gallinero, Manuel? Pues zonas con auténticas chabolas todavía, con una cantidad de barro tremendo. Yo me acuerdo que los niños no podían ir al colegio porque se les quedaban los zapatos en el barro. Entonces nos vinieron la gente de allí, uno de los curas que había allí, más gente, al ayuntamiento. Y nos dijo, esto no puede ser. Yo dije, bueno, lo vamos a quitar, pero entre que lo quitamos o no, vamos a pavimentar aquello, porque los niños no pueden ir al colegio con la cantidad de barro que hay. Y bueno, pues eso no lo podéis hacer, no tenéis competencia. Oye, lo hicimos. Yo dije, como sea, pavimentamos. Y pavimentamos, y los niños pudieron ir al colegio ya. Y luego lo quitamos. Entonces, lo único que hay que hacer es que querer hacerlo. Sí, yo creo que si tienes voluntad política para cambiarlo, lo puedes cambiar. Y de hecho, ese eslogan que teníamos, vivienda aquí y ahora, pues ahora también necesitáis vivienda la gente joven, que no las hay. Bueno, pues también hay que reivindicar que la vivienda sea en el centro, ¿eh? Y que sea posible para que la gente pueda vivir, ¿no? Entonces yo creo que es posible, si hay voluntad política. Otra cosa es que... ¿Nos podrías dar algún truco como persona experimentada en asociaciones? Bueno, yo creo que el truco es que la gente se junte, discuta, hable y reivindique. O sea, Hombre, no hay otra. yo os digo, os toca a vosotros, chicos, también. Es otra sociedad. Claro, nosotros no vamos a dar una cosa que a nosotros nos valió. Lo que sí decimos es la motivación. Lo importante es que vosotros queráis hacerlo. Y si lo queréis hacer, pues chicos, pensar, darle vueltas a la cabeza y a ver qué hacéis, porque yo con la preparación que tenéis, encima vamos a nosotros a decir lo que tenéis que hacer. Eso tenéis que saberlo vosotros a base de pensar. Ahora, si queréis hacerlo, lo podéis hacer. Sí, yo creo que hay otra sociedad, pero que es una sociedad en que vosotros, como dice Manuela, tenéis que planteároslo. Pero si los planteáis colectivamente y con diálogo y con discusión, yo creo que lo podéis se puede conseguir. Las sociedades van mejorando. Esta sociedad es mucho mejor que la que nosotros tuvimos. ¿Creéis que ahora mismo, un poco haciendo esta pequeña trayectoria que hemos hecho en torno a la vivienda, las asociaciones y la lucha de barrios, tenemos una sociedad más desigual? Hombre, yo creo que desgraciadamente, yo la verdad es que era absolutamente optimista. Pensaba que con la democracia íbamos a haber menos desigualdades en nuestra sociedad y que con la democracia íbamos a ir a mejor. Como también pensé en los años cuando la caída del muro de Berlín, pues que ya todas las armas se iban a dedicar al desarrollo. Y sin embargo, desgraciadamente, pues no es así. Sigue habiendo más desigualdades entre nuestra sociedad y más desigualdades con otras sociedades, ¿no? Con otros países. Bueno, yo creo que sí, que hay más desigualdades. Pero, Paquita, la sociedad que nosotros vivimos... Era peor que esta. Era peor, muchísimo peor. Tengo que decir, entre los años que hemos vivido nosotras se ha desarrollado una clase Muchísimo, media que muchísimo. no había. Hombre, entonces, ¿no? Hay una igualdad y sobre todo, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de la educación, pues efectivamente ahora no hay analfabetos en España, en absoluto. Bueno, habrá algún caso, pero no los hay. Y vive la gente mejor. Y sobre todo es un tema muy importante, que hay libertad. Lo que pasa es que es verdad que ha venido, la sociedad ha traído una nueva población que es muy interesante, que es la inmigración, que es muy lógica. Es decir, porque lo que no puede ser es que los países desarrollados están viviendo en una situación de beneficio y de prosperidad, de privilegio, a consecuencia de... Mientras que cuando precisamente el colonialismo provocó el empobrecimiento de todos esos países, ¿no? Entonces, claro, en España, ¿dónde están los pobres ahora? Pues mucho los emigrantes, que tienen una situación de injusticia terrible y eso genera mucha desigualdad, efectivamente. Entonces, hay un cambio de la sociedad que nosotros lo hemos vivido, que hay que luchar porque sea mejor, pero hay un cambio muy importante para la mujer, de mejores condiciones en todo, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es muy importante, que tenéis que ser conscientes de ello. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla en torno a la lucha de los barrios, de la vivienda y en realidad un poco un repaso a todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y os leemos. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot.
Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.